Bienvenidos a Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Hoy tendremos dos invitados especiales, el director nacional de la red de veedurías, Pablo Bustos, en un comentario interesante sobre la demanda realizada a Fabio Aristizábal, superintendente de salud, y todos los graves problemas de la salud que tenemos en Colombia. Hoy con el problema de la pandemia, con el problema de la salud, el problema de las vacunas, todo lo que viene sucediendo cuando el ministro de Salud viene hoy y nos plantea que ahora sí entren en juego las EPS, las que tienen que velar por la prevención de la salud de los colombianos. Hoy, cuando el gobierno nacional se ha dedicado a hablar de las vacunas, ahora cuando ya dicen que van a vacunar, ahora sí hablan de las EPS y las IPS. Problema grave entre las EPS y las IPS cuando las EPS no le pagan a las IPS y al gobierno nacional por medio del ADRES le entrega los recursos a las EPS para que atienda la salud de los colombianos. Y tendremos también a Eisenhower Zapata hablando del problema grave que se está presentando en Colombia con el gota a gota o pagadiario. Difícil situación que vivimos los colombianos en medio de la pandemia, que esto no va a pasar tan fácil como la gente está creyendo. Esto va a ser un problema de largo aliento y de los problemas que vamos a tener en Colombia día a día con este problema de la pandemia, con el problema económico del país, la gente en la calle, la gente en el asunto del rebusque, la gente rebuscándose día a día. Y según el último documento DANE, el 75% de la población colombiana en la informalidad. Y la gente en la informalidad y el gobierno nacional hablando de reforma tributaria, donde van a perjudicar mucho más a una gente con dificultades para construir, para tener empleo, para generar riqueza, para poder sobrevivir en esta situación tan difícil que tenemos como país. Un problema grave que estamos teniendo en Colombia, la salud, las vías por medio de peajes y el asunto también de los servicios públicos, todo entregándoselo a particulares. Si le entregamos la obligación del Estado a particulares, ¿para qué diablos queremos tener gobernantes si no tienen nada que gobernar? Por lo tanto, tenemos que comenzar a revisar qué es lo que hay que recuperar de lo que es de los colombianos, que es servicios públicos, las vías, vía concesión hay que recuperarla para el Estado, y el asunto de la salud. Seguimos en una situación muy difícil y por eso tenemos que hacer cosas importantes por este país. Y hay unos tipos que se nos muestran como hombres de éxito, como empresarios. Es que uno cuando le entrega a particulares las concesiones de lo público, eso es muy fácil entregar todo con la cédula. Y esos son los que nos muestran como grandes empresarios de éxito cuando realmente no le aportan nada a Colombia. Y nos vamos con Pablo Bustos y esto es lo que dice. El que no sabe quién es Pablo Bustos fue el hombre del pomaricazo del proceso Chomil, el que logró sacar la directiva de la Cámara de Representantes de la época en el gobierno de Samper, que hoy están desaparecidos en la política. Afortunadamente algunos han desaparecido, otros siguen vigentes. 30 y 40 años los mismos de siempre. Esto no cambia en Colombia. Pablo Bustos, bienvenido. Gracias, Jorge. Es un honor estar de nuevo compartiendo con la efusiva audiencia participativa de este espacio regional dedicado fundamentalmente a la participación ciudadana, a la construcción de democracia y al fortalecimiento de la participación cívica. Bueno, hacer presentación de Pablo Bustos en Colombia con todo lo que ha hecho para defender los intereses de la sociedad colombiana, que la gente no comprende quién es el que realmente defiende la sociedad colombiana. Pablo Bustos es uno de ellos, defendiéndole los intereses sociales, económicos y políticos a esta sociedad colombiana, llena de habitantes, pero que no se comprometen como ciudadanos a construir diariamente. Mantenemos en la crítica y en la queja, pero no nos involucramos, porque todos los ciudadanos colombianos podemos ser veedores, pero debemos ser organizados para hacer eso. Pero entremos en materia de lo que vale la pena hablar. Pablo acaba de hacer una denuncia penal contra el superintendente de salud en Colombia, Fabio Aristizábal. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, el tema de la salud sigue siendo un tema de preocupación central en la agenda nacional e internacional derivado de la pandemia. Sin embargo, en su problemática de corrupción no es nuevo en el país. Venimos de dar una pelea grande en materia de lucha contra la corrupción con relación a Salucop, el Café Salud y Medimás. Ese episodio que logramos destapar, mostrar al país y poner inclusive de alguna manera derrumbar el emporio de Carlos Palacino y empezar otra contienda con el proceso mismo de rearticulación de esas fuerzas que han capturado el sistema de salud de los colombianos y colombianas. En ese sentido,
De igual forma y de manera reciente, en un episodio de nuevo trágico, doblemente trágico, por de un lado tratarse de la Superintendencia Nacional de Salud y por otro lado en la crisis más grave, la pandemia, la peste moderna más letal que ha vivido la humanidad en varias centurias, que es la del COVID-19. No tenemos un sistema de salud serio y fiable porque no hay Superintendencia Nacional de Salud. De hecho, hemos contribuido a mostrar, a desvelar, a revelar cómo existe un cartel de la salud al interior de la Superintendencia Nacional de Salud. Y eso pasa ya por aceptaciones de cargos formales ante la Fiscalía General de la Nación, como el caso de Eva Carrascal. Existe también un asesor que es mencionado dentro de esa misma investigación del actual Superintendente Nacional de Salud, pero a su vez este mismo superintendente también vinculado o mencionado a la misma. Hemos logrado inclusive recientes evidencias de telefónicas, de audios producidos directamente por el mismo superintendente antes de ser superintendente, donde expresa intereses espurios contrarios al interés superior público, donde delata o revela, confiesa irregularidades en piezas contractuales con una firma de transporte aeronáutico que prestaba sus servicios dentro del sector salud. Y esas conversaciones las tiene en audios con el propio Guillermo Grosso, quien fuera también interventor de Salucov en su momento, muy cuestionado, y por otro lado también hoy día privado de la libertad, pero a quien le pidiera asesoría para el pago de unas cuentas específicas para una gestión parlamentaria relacionada con el senador Álvaro Uribe Vélez, a quien inclusive engañó a través de la manipulación de cierta información y sobre todo al desmentir un trabajo de señalamiento en su contra, es decir, de la empresa para la que él trabajaba en su momento. Situación esta que lo puso en un entredicho doble, no solamente político, sino administrativo y jurídico, que ha, digamos, incomodado profundamente a la opinión pública y que ha generado nuestra fortalecida ya solicitud de tiempo atrás de solicitarle su renuncia y el despliegue o el desarrollo de las acciones, el impulso procesal respectivo en las acciones de distinto orden que hemos promovido, entre ellas la acción penal. Y esto lo decimos porque el propio Fabio Bonilla es una persona que no ha respetado tutelas que se le han presentado, porque ha desatendido en numerosas decisiones judiciales, porque hay señalamientos inclusive recientes que los denunciamos en el Congreso de la República en un foro de control político, mejor una audiencia, que inclusive las fuerzas políticas gubernamentales lo señalaron como de precaria transparencia y de sesgos en la actividad administrativa, y particularmente de las intervenciones que se hacen en la Superintendencia Nacional de Salud, que significaría terminar algunas empresas con criterios sesgados y direccionar esos pacientes que representan millonarios recursos mensuales, varios cientos de miles de millones de pesos, por los traslados que hace o pagos que hace el gobierno por esos pacientes, y en ese sentido desdibujar la naturaleza de la superintendencia, hoy día ausente por completo de la crisis en salud del país, particularmente del COVID, y donde la salud ha tomado las modalidades de corrupción más escabrosas, más indolentes y más, digamos, notorias para la comunidad, golpeando de nuevo no solamente la economía o el recurso patrimonial de los colombianos, sino más grave aún, atentando contra la salud y la vida en una situación de abierta crisis. Eso en términos generales es lo que ha sido el panorama, que inclusive no puedo dejar de mencionar la marcha que hicimos, la última que hiciera, yo creo, pública, que le reconozca a Julio Roberto Gómez, cuando nos íbamos a tomar la Superintendencia Nacional de Salud, y que nos fue impedida porque estaba en el edificio de Claro, funciona en una institución privada en la capital de la República, en unas instalaciones y locaciones privadas distintas del ministerio, de otras sedes,
y donde se nos impidió el ingreso. No obstante, estábamos acompañados de más de 600 o 700 trabajadores en época de COVID. Casi que en esa reunión, pienso yo, trágicamente recogió el COVID al punto de soltar su mascarilla para arengar al sector trabajador y tratar de impulsar lo que fue aquello intento de tomarnos la Superintendencia Nacional de Salud con base en las denuncias y en los requerimientos de los trabajadores y además la problemática de salud en el país. Era Pablo Bustos y la denuncia contra Fabio Aristizábal, superintendente de salud, y todos los problemas de la salud que hay en Colombia. Tendremos oportunidad de hablar de muchas cosas de eso. Y ahora viene Eisenhower Zapata para hablar del asunto del gota a gota o paga diario y lo que viene sucediendo en Colombia. Eisenhower Zapata, defensor de víctimas en Colombia. ¿Qué es lo que realmente está pasando con lo que mal llamados líderes en Dos Quebradas y cuando se habla de que las bandas criminales se quieren apropiar de las juntas de acción comunal? Y yo pregunto, ¿con qué fin las bandas criminales se quieren apropiar de las juntas de acción comunal? Si allí un delincuente, ¿para qué se quiere hacer visible ante la sociedad para que más fácil la policía lo pueda coger? Bueno, Jorge, sea lo primero aclarar que hubo una alerta temprana a las 0:26 por riesgo electoral en el caso de todo Risaralda, por el tema en que cuando se acercan las elecciones de juntas de acción comunal, siempre hay en cierta medida intimidación al interior de barrios y veredas por apoderarse de algunas juntas comunales. Pero esa no es la generalidad. Me refiero a que no se puede llegar a decir que muchos presidentes de juntas también son miembros de las bandas delincuenciales o criminales que están en los diferentes sectores urbanos o rurales. Eso me parece un acto de irresponsabilidad, porque entonces eso desestimula el proceso de participación de la gente en esas elecciones que son barriales y rurales, porque mucha gente va a decir, ¿para qué yo me voy a postular a una junta comunal si primero los están matando porque son líderes sociales, comunitarios o defensores de derechos humanos? Y para acabar de completar, están diciendo que muchos de los que llegan a las juntas comunales se alían con bandas delincuenciales o bandas criminales. ¿Eso qué hace? Desestimula que la gente participe en el siguiente proceso electoral de juntas comunales que se van a llevar a cabo el último domingo del mes de abril del año 2021, y siempre y cuando el Ministerio del Interior no aplace de nuevo estas elecciones. Ahora bien, hay un problema delicadísimo, y es que en aquellos barrios donde hay problemas de pandillas, combos, distribución de drogas, proxenetismo, tema del gota a gota, es indiscutible que si un presidente mantiene una relación de tú a tú con las Fuerzas Armadas y Militares o de policía, porque siempre van a buscar a los presidentes por ser líderes, pues en cierta medida eso les causa un resquemor a quienes son miembros de bandas delincuenciales o criminales, y pueden inclusive llegar a amenazar a presidentes de juntas. Hoy por hoy, los presidentes de juntas o miembros de juntas comunales que han sido amenazados y asesinados están en zonas que es donde se está distribuyendo, pero sobre todo el tema del cultivo ilícito, en áreas donde ellos sí realmente están interlocutando con actores armados y que se oponen, unos se oponen a la erradicación, pero otros también están de acuerdo con la erradicación manual por otros cultivos que les den para sostenerse. Y esa dicotomía entre una cosa y la otra es lo que hace que sean carne de cañón para los grupos al margen de la ley. Pero en este caso estamos hablando de 5 zonas del país. Estamos hablando primero del Catatumbo, norte de Santander, límites con Venezuela. Estamos hablando de Antioquia, sobre todo en el Cauca, en el Bajo Cauca antioqueño. Estamos hablando del Chocó, estamos hablando del Cauca y de Nariño. Y por último el Putumayo, en una conexión que se tiene con Caquetá. Son las zonas donde hay disidencias del ARFAR, ELN, hay EPL, hay bandas criminales, y en su defecto pues ahí sí hay algún riesgo. Pero en el resto del país no podríamos decir lo mismo, y es una irresponsabilidad decir que muchos presidentes tienen alianzas con criminales para llegar de nuevo a esos cargos. Era Eisenhower Zapata hablando del gota a gota o paga diario en Colombia y las cosas difíciles que vamos a tener en Colombia con esta situación en la calle, la gente en el rebusque buscando plata en la calle, con el asunto, como se ha vuelto de difícil, el problema del recurso en el gota a gota. Y queremos invitarlos a todos a seguir adelante con los procesos políticos, económicos y sociales de Colombia.
no hay que olvidarse que la pandemia llegó y eso no se va tan fácil. No es el asunto de lo que diga un gobernante, es el asunto de lo que digan los médicos y los grandes conocedores del problema de la pandemia, que deben ser tipos especializados para hablar del tema. Todos nos podemos dedicar a hablar del asunto de la pandemia, pero la realidad la tienen los verdaderos profesionales de la medicina, que tienen que ver, los científicos que tienen que ver con eso. Eso no lo hace ni un presidente, ni un gobernador, ni un alcalde, un concejal o un diputado, o cualquier político de pacotilla en Colombia. Eso lo tiene que hacer gente que sabe verdaderamente qué es lo que está pasando con la pandemia. Y hasta aquí hemos llegado hoy en Opiniones, un segmento de esta, en mi opinión, cuál es la suya, y nos esperamos el próximo miércoles para seguir en el mismo tema. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia, con ángeles de pana sus cuidados, mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los fuegos, los amigos, el colegio, el alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño y brotan como manantial los sueños de su corazón. Sus almas ya quieren volar y vuelan tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Luego, cuando somos dos luchando por un ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa en el camino. Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. A quien se quiere más, sino a los hijos, son la prolongación de la existencia. Después cuántos esfuerzos y desvelos para que no le falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y brotan como manantial los sueños de su corazón, sus almas ya quieren volar y vuelan tras una ilusión, y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Luego, cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido, como le pido a Dios si llego a la vejez, que estés conmigo. Grabar los temas del ayer, canciones para recordar en esta tarde. En el 2021 los talentosos tendrán mejores espacios para mostrar su talento. Música, humor, farándula, escultismo, gastronomía y mucho más en Tardes de Talentos. Y como si fuera poco, siguen los grandes invitados en Talentos Regionales Periodístico. Todo esto en un fin de semana con aislamiento inteligente.
Sábados, talentos regionales, 2:30 de la tarde. Domingos, tardes de talentos, 2:30 de la tarde, por su canal local, canales comunitarios y redes sociales. JG Producciones, líder en entretenimiento.